Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo taller de la Escuela de Género y Desarrollo. Les agradecemos a todos por ya estar conectando y acompañarnos en este nuevo taller. Es un placer poder estar conectados con ustedes para poder compartir nuevamente este espacio de aprendizaje y reflexión para todos nosotros. Para las personas que recién se conectan y algunos que tal vez están conectados por primera vez, quiero decirles que estamos muy contentos por recibirlos como nuevos participantes de la Escuela de Género. Mi nombre es Daniela Cabrera y soy la directora de la Escuela de Género y les doy una cordial bienvenida y un saludo desde la ciudad de Cochabamba, Bolivia, y agradecerles a todos por ya estar conectados. Queremos recordarles a todas las personas que ya están conectadas con nosotros y aquellos que son nuevos también que la Escuela de Género es un espacio que fue creado en abril del 2020. Con mucho esfuerzo y compromiso se creó este espacio virtual con el objetivo de informar y orientar en temáticas de género y desarrollo a hombres y mujeres para fortalecer sus conocimientos en temáticas generalmente de salud, género y desarrollo integral. Queremos agradecerles a todos los profesionales que se conectan con nosotros para brindar estos talleres que tienen además una destacable trayectoria y sobre todo un alto sentido de responsabilidad social que mediante ellos es posible llegar a sus hogares a través de este espacio virtual dentro de nuestro país Bolivia y también fuera de nuestro territorio nacional. Les agradecemos a todos ellos por participar en este espacio. Decirles también que cada martes los especialistas en diferentes áreas comparten sus conocimientos con todos nosotros de manera voluntaria y desinteresada, permitiéndonos aprender, reflexionar y generar conciencia en temas que realmente son importantes para poder mejorar nuestra calidad de vida. Decirles que con mucha satisfacción hemos llegado ya a realizar 235 talleres y esto es una realidad gracias a la participación de todos ustedes. A la fecha son más de 786.000 personas que han participado con nosotros en los diferentes talleres de los distintos departamentos de nuestro país, como también del extranjero. Les agradecemos a todos ellos por confiar en este espacio y ser parte de la Escuela de Género y Desarrollo. Hoy, como todos los días, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando de la mano de todos ustedes, porque estamos convencidos que con educación, Bolivia y el mundo puede. Nuevamente les damos la bienvenida a todos ustedes a este nuevo taller de la Escuela de Género. No podemos continuar sin antes agradecer y expresar nuestro profundo agradecimiento al promotor de la Escuela de Género, Samuel Doria Medina, que gracias a su apoyo, la Escuela de Género viene realizando los diferentes talleres para llegar hasta sus hogares. Les presentamos el taller del día de hoy, es el taller número 236 de la Escuela de Género y Desarrollo, donde vamos a hablar acerca de la prevención de la diabetes, las señales tempranas y estrategias nutricionales. Para esto, permítame presentarles a nuestra expositora del día de hoy. Ella es la licenciada Thalía Chura Quisber. Ella es licenciada en nutrición y diabética de la Universidad Mayor de San Andrés de la ciudad de La Paz. Es experta en nutrición clínica, máster en nutrición clínica y endocrinología del Instituto de Posgrado de la Universidad Católica de Murcia en España. Además, cuenta con un diplomado en educación superior con tecnologías de información y comunicación aplicadas para las ciencias de salud de la Universidad Univalle. Además, nuestra invitada, la licenciada Kisber, Chura Kisber, perdón, es dietista, nutricionista del Centro Nutricional Integrativo. Le agradecemos a la doctora Thalía Chura, que ya está conectada con nosotros para poder abordar este tema tan importante. Queremos recordarles a todos ustedes las reglas de nuestro taller. Vamos a tener 45 minutos de exposición de la doctora Chura y 45 minutos aproximadamente para realizar la ronda de preguntas de todos nuestros participantes. Ahora sí, vamos a habilitar por favor el micrófono de nuestra expositora del día de hoy, agradeciéndoles a todos los que ya están conectados con nosotros y sobre todo su participación. Muchísimas gracias, estimada doctora. Iniciamos, por favor, adelante. Muchas gracias por la presentación. Hoy quiero comenzar con un caso que probablemente les resulte muy familiar. Hace unos días vimos un paciente de más o menos unos 45 años
de los cuales es profesional, cabeza de hogar, una vida muy exigente, de los cuales llegó a consulta no por el tema de la diabetes, más sino porque se sentía cansado, se sentía que subía de peso y aún así él se preguntaba por qué, ya que aparentemente tenía una alimentación bastante buena. Ciertamente nos dimos cuenta que dentro de los resultados, ya sea la valoración anamnesis que normalmente hacemos los nutricionistas, ver el historial de hábitos, pero también relacionando la parte de datos de laboratorio, nos percatamos de que su glucosa estaba elevada, los triglicéridos estaban altos, también notamos de que la circunferencia del abdomen se encontraba elevada, y ciertamente también nos señalaba de que cuando orinaba había espuma, casi como la presencia de una cerveza. Entonces, es ahí cuando nos preguntamos, realmente este tipo de casos es tan frecuente también verlos en consulta, de que estos van para un alto riesgo metabólico. Entonces, ahí lo más importante también fue resaltar que aparecieron estos síntomas no de un día para el otro, sino que fue esos hábitos, esas rutinas que fue marcando ese estilo de vida o esa presencia de síntomas o de signos. Entonces, y cuando yo le pregunté, ¿desde qué momento empezaste a percibir, a sentir todo esto? Ciertamente fue algo que normalmente igual se escucha en consulta desde hace mucho tiempo, pero él lo ha normalizado ya que el trabajo, la familia es tan demandante que lo consideraba normal y es parte de los gajes del oficio, se podría decir. Entonces, en este tema que vamos a tocar hoy, queremos hacer el énfasis de la prevención, porque de esta manera evitaremos el poder tratar toda la complejidad que se puede conllevar una diabetes, que es algo que se puede también sobrellevar. Entonces, soy Talía, soy nutricionista, dietista. Actualmente llevo la dirección del Centro Nutricional Integrativo, que es un equipo de profesionales que asesoramos a diferentes pacientes que puedan, aparte de perder de peso, mejorar su rendimiento, tener alimentación que realmente sea flexible y que no sea restrictiva, pero de esa manera encontrar esos resultados de manera online como también presencial. Les voy a compartir pantalla de todo el contenido que se les he creado para ustedes, que al final igual les voy a compartir para que tengan el acceso. Muy bien. En este caso, tenemos un dato muy interesante con relación a la Organización Mundial de la Salud, que nos señala que en 1990 ya teníamos una prevalencia del 7% de los casos de diabetes. Y dentro de los estudios de 2022 a 2024, nos podemos percatar que esto se ha duplicado y estamos casi al 14%. Y esto va más relacionado a adultos arriba de los 18 años. Y la mayor tasa o los factores van a estar más relacionados con el aumento de la obesidad y también los cambios de estilo de vida. Hábitos, rutinas, que se está a nuestro alcance y que podemos modificar. Pero con toda la actualización, diferentes tratamientos, medicamentos que hoy en día se ve y nos preguntamos, ¿por qué del 90 al 2024 estamos con este incremento? Entonces, dentro de ello nos percataremos lo siguiente. Ahí vamos. La presencia de la diabetes, ay, perdonen. La presencia de la diabetes es como la punta del iceberg, principalmente porque no vemos todos los factores que van a acontecer, que puede que esta persona haya nacido en un ambiente, ay, perdón, aquí estamos, ahí está. Esta persona puede que haya nacido en un ambiente que haya, pero, uy, esta persona puede que haya nacido en un ambiente en el cual tanto el padre y la madre pueden presentar sobrepeso, obesidad, o incluso la mujer en etapa de gestación puede entrar a un riesgo de una diabetes gestacional, y el niño puede haber nacido con una macrosomía o ciertamente con un peso elevado o quizás un peso bajo. Entonces, todos estos factores
más allá de la vida adulta, adolescencia, niñez, ya compete dentro de los hábitos, que esto puede relacionarse quizás a un incremento de la presión arterial por sus rutinas. También podemos ver un incremento de grasa abdominal de preferencia, en el cual va a estar muy relacionado con enfermedades cardiometabólicas, porque como están cerca a los órganos, ya sea el corazón, el hígado, y hay mucho riesgo de que pueda haber esa afección. Ciertamente, dentro de datos de laboratorio, también nos percataremos de que el perfil lipídico se puede ver incrementado en específico, ya sea triglicéridos elevados, o hay mucho riesgo de que este tipo de proteínas que van a ser la proteína de alta densidad que se encuentra en baja cantidad, que es más conocida como la proteína, el colesterol bueno, y ciertamente daría al siguiente origen, que va a ser que ese páncreas no llegue a funcionar eficientemente y por ende la tolerancia a la glucosa no va a ser eficaz y por ende vamos a ver que en sangre se vean elevados los niveles de sangre y posterior a ello se podría incrementar los problemas ya sea a nivel vascular. En temas de macroangiopatías tenemos algún problema con cerebrocardiovasculares o enfermedades a nivel extremidades inferiores y tenemos también en microangiopatías problemas a nivel ocular, renal, también en nervios y por ende esto podría afectar aún más. Entonces, que una persona pueda presentar diabetes es solamente ver la punta de todo el acontecimiento que ha ido jalando hace días, meses, años atrás y dependiendo a cómo ha sido su estilo de vida. En todo caso, cuando una persona empieza a presentar diabetes, lo único que muchas veces podemos señalar, pero es la alimentación o es el ejercicio y ya está, con eso lo logras. Pero muchas veces el paciente pasa por incluso depresión, ansiedad, porque muchas veces puede que existan restricciones alimentarias desde que debes dejar el pan, debes de dejar el arroz, ya no tienes que consumir estas frutas y el paciente le genera esa susceptibilidad, ese miedo. ¿Y qué pasa cuando tenemos los pacientes que tienen un estilo de vida muy demandante en el cual no tienen hábitos, no tienen rutinas y el hecho de esa prohibición implica de que tenga mucho más estrés y ciertamente hay estudios relacionados en el cual el cortisol llega a estimular aún más la presencia de la insulina y por ende puede generar esa resistencia. Sin embargo, también vamos a tomar en cuenta los hábitos de sueño, la calidad, porque ciertamente tenemos la hormona del crecimiento, la somatostatina. Ciertamente muchos de acá seremos adultos y ya no estamos en etapa de crecimiento, pero hay diferentes células que están en desarrollo, en crecimiento. Por ejemplo, las células de los glóbulos rojos, cada 120 días, nuevas. Células del hígado, cada 31 días, nuevo. Células del intestino, cada 2 días, nuevas. Entonces se necesita que haya una excelente nutrición, pero también un excelente descanso para que se libere adecuadamente este tipo de hormonas para favorecer su recambio. Ciertamente estas personas que tienen ansiedad, depresión, pues no va a haber esa eficiencia, porque muchas veces incluso por el tema del trabajo puede que se queden hasta más tarde. Entonces hay miedos, hay proglucemias, tenemos ese impacto a nivel sexual, a nivel hormonal y ciertamente la idea dentro de la profesión del nutricionista es poder brindar un paso a paso que pueda ser fácil para el paciente sobrellevarlo y manejarlo de manera sostenible sin entrar a dietas restrictivas. Entonces, ahí como equipo de profesionales es también dar su lugar a ese punto, a que el nutricionista pueda dar la planificación y no solamente restringirle en consulta al paciente, que muchas veces se puede escuchar por médicos. Entonces, el trabajo en equipo ayudaría bastante a mejorar los resultados o la adherencia a nuestro paciente. Entonces, la diabetes va a ser una enfermedad metabólica, crónica, pero va a estar caracterizada a esos niveles de hiperglucemia que se han mantenido por mucho tiempo, pero han sido secundarias a esta estimulación de la resistencia a la insulina, la cual la vamos a relacionar como si fuera la llave para entrar a una puerta, en el cual puede que yo al tener muchas llaves ya no sepa cuál puerta debería de ingresar. Y llega un punto que la cerradura se puede arruinar.
Entonces, ahí es donde también lo podríamos relacionar el exceso de cantidad de insulina, pero no hay la capacidad de poderlo sostener. Por ende, esa glucosa nunca ingresaría y tendríamos esos niveles elevados de glicemia. Ciertamente, esto podría afectar a nivel del páncreas y es así como también se puede sacar diferentes otros tipos de diabetes, como va a ser la diabetes gestacional, la diabetes modilada, la diabetes 3C. Entonces, todas estas también van a ser otro tipo de diabetes, pero la que es más predominante o prevalente, como señalaba en los datos de la OMS, van a estar más relacionados por los casos de obesidad y por los estilos de vida que ellos manejan. Entonces, uy, rara vez podríamos percatarnos de que se pueda presentar de forma aislada. Siempre hay secundaria, ya sea una hipertensión, ya sea una dislipemia, trastornos también relacionados con la alimentación, que muchas veces también hay personas que se llegan a refugiar en la misma. De esta misma forma, también nos percataremos de que este tipo de problemas en el cual la persona va a tener incremento de peso, por más de que se hagan los controles de glicemia, porque muchas veces uno puede acudir a una campaña y verificar cómo están los niveles y aún así no decida reaccionar porque por el momento no es algo latente para él o algo relevante o no está todavía entrando en conciencia el paciente de que esto se podría agravar más y muchas veces por la vida exigente que puede tener, pues lo puede dejar de lado y muchas veces con la alimentación puede querer ver resultados muy pronto, quizás restringirse con la comida, empezar a ayunar muchas veces o dejar carbohidratos de manera autónoma. En esta situación lo vamos a relacionar cuando él no haya consumido o ella no haya presentado este tipo de signos de posiblemente una diabetes, empieza a restringirse la comida, empieza a tener atracones en la comida después de un punto de no ver resultados y ciertamente se va a presentar esa ansiedad, esas ganas de ver resultados pronto, no va a poder conciliar el sueño. Y ciertamente nosotros también podemos ver, identificar que también se va a presentar cuando vaya a consulta, cuando ya le haga un tratamiento, incluso el médico, que no se genera esa adherencia que esperaríamos. Y ciertamente en el enfoque de la familia que se podría identificar, tampoco apoye, porque muchas veces el hijo puede estar enfermo, la madre también, pero hay hábitos en abuelos, en tíos, en familia que lo tienen tan marcado que les dificulta incluso modificar en el hogar. Entonces, en este tipo de situaciones, un tratamiento, una educación nutricional ayudaría bastante en generar ese tipo de conciencias o generar planes alimentarios que le permita a la familia también tener esa adherencia. Y ciertamente esos controles que también se puede realizar y aún así no genere esa adherencia, pero viendo de que sigue consumiendo comidas chatarras, aún teniendo una alimentación tan bajita en energía, pero sigue con estas rutinas de comida ultraprocesada, de comida chatarra, y ver que se va incrementando cada vez más el perímetro abdominal, puede también ocasionar estos problemas cardiovasculares. Siendo así, de esta forma, también podríamos notar, como les señalaba en una instancia, hay personas que empiezan a orinar y tienen una espuma. Y ciertamente estoy ya relacionándolo con creatinina, nitrógeno úrico sanguíneo. Ya podríamos percatarnos si puede haber un riesgo de enfermedad renal también, pero sin embargo tiene que existir esa adherencia a hacer ejercicios, a hacer deporte, pero muchas veces empezamos un tiempo y también lo volvemos a dejar. Entonces, tanta saturación que vemos también en redes sociales no nos permite tener un camino claro, un enfoque de lo que deberíamos de empezar a estar estructurando o qué es lo mejor para esta persona o la otra, porque cada uno es un mundo distinto y a partir de eso podríamos recomendarle qué es lo más idóneo para él. Entonces, ¿qué es lo más importante? La detección, el tamizaje, el poder identificar qué puntos en particular nos permitirá evaluar si este paciente puede ser o no candidato. Entonces, hay una herramienta que PRONAM, que es un protocolo de atención médico que se utiliza en México, nos permite identificar que aquella persona que tenga más de 45 años o cualquier persona que sea niño, adolescente, pero bajo estas condiciones,
necesita sí o sí tomarse hemoglobina glicosilada, tomar la curva de glucosa, la glucosa en ayunas, y de esta manera nos permitirá ver si posiblemente o no corre ese riesgo. Entonces, dentro de esos factores se señalan las familias de primer grado con diabetes, ya sea la madre, el padre, los hijos, los hermanos, si esta persona está presentando sobrepeso, obesidad, si ha nacido con bajo peso al nacer, menos de 2,5 kilos, si le han diagnosticado previamente la prediabetes a través de signos clínicos, donde pueden ver el cuello pigmentado, los codos, los nudillos. Entonces, si esa persona también ha tenido un riesgo de una prediabetes gestacional, ¿y qué pasó si dentro del nacimiento del niño ha pesado más de 4 kilos? También personas que tengan hipertensión, dislipemias, enfermedad cardiovascular, entre ellas en particular cardiopatías isquémicas, eventos vasculares cerebrales, insuficiencia arterial en miembros inferiores. Entonces, todos ellos tendrían que realizarse de manera anual una vez sus chequeos y sus controles. Sin embargo, si todo sale tranquilo, no tiene ninguna alteración, mínimo debería ser cada 3 años. Y de esta manera les comparto este cuadro que ellos establecen formas de poder medir dentro de los ideales. Ciertamente, los mismos nos permite también, a partir de los signos clínicos o las señales tempranas, darnos cuenta de que si bien esta diabetes tipo 2 puede ser silenciosa, pero no completamente. Entonces tenemos que prestar atención. ¿En qué sentido? ¿Tienes mucha sed? ¿Vas constantemente al baño? ¿Tienes fatiga, cansancio y estás bajando de peso? También sientes mareos o ganas de comer de manera repentina, posiblemente puedas tener entonces diabetes. Entonces, de esta manera nos podríamos percatar de que a nivel de este síndrome metabólico, que va a ser la base para poder originar esta diabetes, se utiliza estos diagnósticos que al menos deberían ser igual o mayor a 3 de estos 5 parámetros. Entre ellos, para adultos, se establece que la circunferencia de cintura, en particular para el tema de las mujeres, no debería de pasar de los 80 centímetros y para los varones, 90. En todo caso, si estamos hablando de adolescentes o niños de 6 hasta 18 años, ellos utilizan el parámetro de que debería ser igual o menor de 60, perdón, de 90 centímetros la circunferencia de cintura. Con relación a tema de colesterol HDL, LDL, pero en particular el HDL es el que más lo utilizan porque quiero que lo imaginen como si fuera una forma de poder utilizar los triglicéridos o que se encuentran en los vasos sanguíneos para hacer trabajar mucho mejor a nivel hepático. Serían como unos transportadores. Sin embargo, vemos de que el HDL para las mujeres deberían de encontrarse entre 50 miligramos decilitros y para los varones ideal si fuera mayor de 40. Si es menor a estos datos, pues hay otro riesgo. Entonces tenemos también los triglicéridos que de la misma forma tendrían que ser mayor a 150 miligramos decilitro. En glucosa en ayunas, igual o mayor a 100 miligramos decilitro. En presión arterial, ya sea sistólica, tendríamos que estar a igual o mayor a 130 milímetros de mercurio, y en tema de la diastólica, igual o mayor a 85 milímetros de mercurio. Entonces, estos mismos datos se utilizan para estos jóvenes de 6 a 18 años, pero va a ir diferenciándose los parámetros de medida, obviamente por el tema de los rangos de edad. Entonces, no intervenir en un síndrome metabólico es aceptar de manera progresiva el inicio de esta diabetes. Entonces, podemos utilizar este margen de poder dar recomendaciones a nuestros pacientes, y si hay alguna persona acá que no es del área de salud, le permite a usted también identificar que de esta manera tendría que empezar usted a ir ajustando su estilo de vida. Entonces, y aquí es donde surge esta pregunta. Si sabemos todo esto de cómo ocurre, qué situaciones, cómo se mide y cada vez se está incrementando este porcentaje a nivel mundial, ¿por qué? ¿Por qué es que aumentan? Es que nosotros tenemos que intervenir en estas rutinas, en estos hábitos, y es trabajar en equipo, es implementar una estructura, un sistema que le permita al paciente poder lograr adherirse y encontrar esos resultados de manera eficiente.
Entonces, el enfoque nutricional preventivo se va a tratar principalmente en cuidar tanto la calidad nutricional, el aporte, las rutinas, dependiendo a lo que se vaya a dedicar, pero no solamente enfocarnos a que tiene que dejar de comer, que le tiene que bajar las calorías, porque muchas veces el paciente se queda con ese mensaje de que si en esta temporada bajo voy a ver resultados y él siempre va a creer de que es así el resultado, pero tenemos que formular una estrategia para él, poder de recomendaciones, adaptar rutinas y de esa manera se genere esa adherencia. Por eso vamos a ver el punto de mejorar esa sensibilidad a la insulina, disminuir la inflamación metabólica, porque muchas veces estos pacientes que tienen una obesidad, un sobrepeso o principalmente una circunferencia de abdomen bastante prominente arriba de los 90 centímetros, pues le genera una inflamación constante para el cuerpo. Entonces, tenemos que optimizar su composición corporal, tenemos que regular esa respuesta glucémica. Y de la misma forma, acá vamos a hacer un resumen de estas estrategias nutricionales que van a relacionar el control de la carga glucémica. Eso quiere decir, con relación a los tipos de dietas que se debería de utilizar, se ha visto bastante evidencia científica para este tipo de situaciones. Usar ayunos, pero no van a formar parte de un estilo de vida para el paciente. Para una temporada, 4 semanas, 3 semanas, se podría implementar, pero también hay la dieta DASH en caso de que este paciente ya esté presentando una hipertensión. Tenemos la dieta mediterránea, que es la más recomendada. También se habla sobre la dieta low carb, pero también el resumen es de que deberíamos de encontrarnos en un porcentaje desde 45 hasta 55% de carbohidratos dentro de la prescripción que requiere, pero principalmente utilizar carbohidratos que sean complejos. Es decir, no se trata de quitarle el pan, ni las harinas, ni el maíz, no, más sino recomendarle que siempre es importante que él pueda acompañar, ya sea con una proteína, ya sea con una grasa, porque gracias a esos dos nutrientes reduce el vaciamiento gástrico, le permite a la persona no estar con ganas de querer comer después, porque muchas veces este tipo de personas llevan desayunos como un té, un café con un pan, con una arepa, con una masa, y a media mañana, o en caso de que no haya desayunado y a media mañana prefiera algunos snacks, es mejor darle al estómago una comida sólida que pueda permitirle darle energía durante el transcurso del día, ya sea si está estudiando, si está trabajando, si está entrenando, porque estas personas también están empezando a generar esa rutina, ese estilo de vida, pero tampoco no ven los resultados esperados y se frustran y ya lo quieren dejar. Entonces, es importante que consuma carbohidratos complejos, pero que la distribución sea fraccionada. Muchas veces resulta bastante eficiente el poder solamente sostener 3 tiempos de comida en este tipo de condiciones, porque estas brechas de horarios le permite al páncreas no liberar constantemente esa insulina cuando el paciente esté con sus picoteos. Pero de esa manera habrá mejor tolerancia. Sin embargo, también tenemos que evitar que se presenten estos picos de hiperglucemia. ¿Cómo? Utilizando entonces que esté dentro de ese tiempo de comida esa proteína o esa grasa. Por tanto, acá recalcaremos de que la proteína va a ser un regulador principal de la saciedad. Entonces, es importante que ellos puedan mantener una dieta hiperproteica. Normalmente, para este tipo de condiciones se establece de un 15 hasta un 30% de proteína, que puede ser de preferencia animal como también vegetal, porque muchas veces hay resultados de dietas vegetarianas que también por el contenido de fibra que hay bastante en la alimentación, pero proteínas de las legumbres, le permite tener buenos resultados al paciente. Y en ese caso, ¿cuál dieta utilizar? Conocer los antecedentes, las rutinas, la cultura, el estilo de vida y así el profesional en esta área le podrá orientar de manera mucho más certera qué camino poder tomar. En todo caso, tenemos que reducir o prevenir que exista una pérdida de masa muscular, porque muchas veces
Puede que bajen quizás 5 o 6 kilos, pero puede ser más agua. Y en el caso de que nos señale, me siento cansado, me siento fatigado, me estoy enfermando, esa alimentación está siendo muy restrictiva, porque no le permite tampoco llevar un estilo de vida normal. Por esa razón debería ser progresiva. Pero ahí toca educación, conciencia a nuestro paciente. Dependiendo de las necesidades que tenga, poderlo orientar. Entonces, el tema de la fibra es como un modulador metabólico. Se lo considera uno de los principales nutrientes para favorecer los triglicéridos y colesterol. Puede haber fibras que se puede brindar como salvados o también como fibras solubles, pero algo más práctico y fácil para el paciente va a ser ten ese hábito de poder incluir vegetales encurtidos dentro de tus preparaciones. Hay jugos, hay zumos, de preferencia, siempre es bueno que lo mastiquen. Ahora, ciertamente estos jugos, dependiendo si es zumo, perderíamos todo. Solamente estaríamos obteniendo la parte del extracto líquido del alimento y obtener los fitonutrientes, pero de preferencia se necesita esa fibra para que exista ese retraso del vaciamiento gástrico o esa reducción de la glucosa que no tenga esos picos. Entonces, esto nos ayuda a mejorar la respuesta insulínica, el impacto en la microbiota, porque muchas veces también tenemos diferentes bacterias que a nivel del colon ayudan bastante a esta regulación. Hay pacientes que ya vienen con sus hematomas, con sus manchas, y vemos de que hay una deficiencia de vitamina K. Ciertamente los laboratorios que hace poco les señalaba sobre la hemoglobina glicosilada, la curva de glucosa, la glucosa en ayunas, también nos serviría bastante el poder solicitar vitamina D, ferritina, ver cómo están los niveles de hemograma, porque también nos podríamos percatar si puede haber una deficiencia de hierro, ácido fólico, cianocobalamina, si esa fatiga, ese cansancio realmente es por ese déficit de vitamina D, que muchas veces, viendo los laboratorios, suelen estar menos del requerimiento. Entonces, hoy en día también se la considera como un inmunomodulador o mejora la sensibilidad de la insulina. Entra del tratamiento para mejorar la sensibilidad. Acá también vemos esto de las grasas saludables que lo señalaba. De preferencia, se tiene que mantener una dieta también rica en grasas. En ese caso, mantienen los porcentajes desde 25 hasta 35%. En todo caso, se prioriza semillas, grasas, como ya sean los frutos secos o aceites. Entonces, muchas veces el paciente tiene miedo a consumir este tipo de alimentos porque va a engordar. Pero no es así. Ahí toca educar de que existen tipos de grasas saturadas, insaturadas y las grasas trans. Y no todas son malas, porque estas también ayudan a mejorar la calidad de ese colesterol, porque el colesterol también está hecho a base de grasas. Entonces, de esta manera se trata de poder adaptar y ejecutar su plan alimentario del paciente y de la mano como si fuera una mesa, donde estas cuatro patas le permitirá sostener aquello que se está trabajando. Un pilar será la alimentación, dependiendo a los tipos de dietas, planes que hay y poder estructurar el más idóneo para el paciente, el poder recomendar entre actividad física y acá diferenciarlo entre ejercicio. Ciertamente, la actividad física va a ser incluso hasta esto, levantar el brazo y ni siquiera me he movido. Y muchas veces el paciente dice, pero camino, pero ¿cuánto caminas? Realmente lo mínimo es 5.000 pasos y lo máximo es 10.000. ¿Cuánto realmente logras moverte en el día? Si eres una persona que está sentado, incluso hay médicos de que igual todo el día están sentados y pueden presentar este tipo de condiciones. Entonces, de la misma forma, poderle dar la recomendación al paciente. Eso quiere decir, estrategias que ayudaría bastante es ponernos alarmas cada 1 hora, 2 horas, poder al menos hacer 2 sentadillas, un polichinelas, para empezar a implementar un poco más de ejercicio para aquellos que sean muy cortos sus tiempos. Pero muchas veces este hábito se queda de lado porque no es tan relevante o porque no da los resultados en su momento. Yo considero que es mejor mover 3 5 niveles que mover cero. Y algo que funciona bastante, como se habla en hábitos, es poder premiarte. Cada semana, premiate. Si te gusta, no sé, comprarte algo, salir a comer a un sitio,
Prémiate y en el mes completo, date un premio más grande. Así también el cerebro lo genera, esto es bueno, esto me gusta, y poco a poco empezar a implementar, a movernos. Entonces, actividad física, también la OMS nos pide que sea 150 minutos dentro de la semana, de los cuales hay de alta, de mediana, de baja intensidad. De preferencia, yo acá sugiero añadir ejercicios de fuerza, pero que sea progresivo, no de golpe que se lance tampoco el paciente, porque luego viene con molestias articulares, que incluso no tiene esa capacidad, esa limitación de poder hacerlo. Puede sugerirle, vea natación, ve poder hacer pilates, pero que empiece a moverse y de esa manera cuidamos su masa muscular, que si ese punto se toca, es bastante énfasis o bastante avance para tampoco acudir a grandes cantidades de medicación, porque de esta manera ayudará a mejorar la sensibilidad a la insulina por esa buena masa muscular. Entonces, también nos percataremos de que dentro de esta conducta o esta adherencia es importante tener el apoyo de psicología, porque si bien ellos hacen sus encuestas, había una en particular que es la encuesta de la salud mental, nos permite identificar qué pacientes pueden tener atracones, ansiedad, depresión o están con medicación que no les permite también ser autónomos o estimular su propio organismo, neurotransmisores, hormonas, para que genera esa de independencia que se desearía. Entonces, de esta manera, también ayudaríamos de bastante forma al paciente a que en un punto tenga una buena relación con la alimentación, no se refugie en la comida cuando sienta mucha presión o sienta que no puede sostener algo y se pueda refugiar directamente con la comida. Entonces, de esta forma, también nosotros nos percataremos de que el paso a paso, el trabajo con todos los profesionales, porque acá se va a integrar desde el endocrinólogo, desde la enfermera, laboratoristas, nutricionistas, fisioterapeutas, porque ya llega un punto en el cual también el paciente se puede llegar a complicar. Entonces, es mejor prevenir, el poder impulsar estas rutinas, estos hábitos, dependiendo a cómo él también nos los permita. Entonces, sí, y esto ocurre como la intervención suele ser aislada. Eso quiere decir que muchas veces el paciente no ve los resultados que él esperaría, principalmente porque solamente puede hacer dieta, pero si trabajamos de manera estructurada, con los seguimientos respectivos, con la educación que requiere, ciertamente vamos a ganar una persona que no va a entrar a este tipo de condiciones. Entonces, por eso el enfoque actual no debe ser solamente una dieta, sino tener un modelo que pueda incluir para los profesionales una evaluación clínica, una estructuración, un seguimiento continuo, educación que le permita aprender hambre real, hambre emocional, que le permita distinguir los diferentes nutrientes que se presenta, el poder reconocer de las diferentes formas cómo poder prepararse si está empezando a entrenar o si está empezando a mantenerse en margen de rutinas. Entonces, esto apoya a que los resultados sean más favorecedores de lo esperado. Entonces, cada año sin tomar acción puede aumentar la resistencia a la insulina. Si de esta manera no se ejecuta, no se actúa, entonces se deteriora la función pancreática y se incrementa el riesgo cardiovascular. Por no poder intervenir hoy es tratar las complicaciones del mañana. Dentro del mismo hay en este QR en el cual pueden escribirnos si es que requieren alguna asesoría personalizada dentro de este tipo de casos. Podemos apoyarlos, podemos ayudarlos. La diabetes tipo 2 no comienza con el diagnóstico, comienza años antes cuando las señales no son atendidas. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, licenciada Talía, y agradecemos a cada uno de los participantes por estar con nosotros y también para la licenciada Talía por brindarnos este importante taller. Agradecemos también a nuestra directora de la Escuela de Géneros, Daniela Carrera, que estuvo conectada con nosotros al iniciar nuestro taller. Ahora vamos a dar paso, por favor, licenciada, a la ronda de preguntas para aquellos participantes que deseen consultar
y saber un poquito más, ya con sus preguntas más personalizadas, hacia la licenciada Talía Chura. Por favor, en nuestro Zoom levanten la mano para poder habilitar el micrófono, como también en nuestro Facebook Live puedan revisar sus consultas en nuestro chat que ya está habilitado, en nuestro en vivo en Facebook, y así poder nuestro equipo transmitirnos esas consultas y nosotros le hacemos a la licenciada. Ya tenemos consultas, licenciada, por favor, vamos a iniciar con la primera de María Elena Molina. Muy buenas noches, María Elena, ¿desde dónde se conecta y cuál es su consulta, por favor? Buenas noches, doctor. Mi nombre es María Elena Molina Lozano, soy desde la ciudad de Oruro y en sí tengo dos preguntas. Si bien dijo la doctora que esto de la diabetes tipo 2 es una enfermedad que empieza más que todo silenciosa y a la vez también es metabólica. Mi pregunta es la siguiente. Algunos doctores, cuando llevamos este tipo de pacientes para que se les diagnostique, nos dicen, nos indican también que la diabetes no solamente suele ser, como nos dijo, ¿no? Metabólica, sino que también suele ser genética. ¿A qué se refiere específicamente cuando el médico nos dice que también esta enfermedad se puede dar genéticamente? Y mi segunda pregunta es, ¿qué tanto tiene que ver el agua con la diabetes? Si bien controla los niveles de azúcar en la sangre, el consumo de agua, ¿o qué otro factor importante tiene, eh, qué tipo de participación importante tiene el agua en este tipo de diagnóstico? Gracias. Muy bien. En este caso, se ve que si bien la familia o la mujer ha empezado con una obesidad o un sobrepeso, el nutricionista tiene que hacer un control de peso. Se pone incluso márgenes de kilos, cuánto debería de empezar o hasta cuánto debería de terminar el embarazo, porque esta predisposición de la madre le permite tener esos genes al niño de empezar a desarrollar una macrosomía que empiece a pesar más de los 4 kilos, pero eso desde el punto del niño, que ya tiene esos genes, esos factores predominantes desde la concepción, desde el embarazo. Con relación a la madre, tiene mucho riesgo de tener una preeclampsia. Entonces puede haber una falla renal, aumento de la presión, pero todo esto se hubiera prevenido desde si hubiera controlado con la alimentación, realizar un plan estratégico que ella lo pueda lograr, porque con los cambios hormonales también hay muchas de las madres que empiezan a subir mucho de peso descontroladamente. Entonces, a eso nos referimos, que esos factores, ya sea si ha empezado con sobrepeso, con obesidad, hay que hacer un control riguroso con la planificación, especificar nutrientes críticos, ya sea calcio, ácido fólico. Dentro de eso le permitirá ver mejores resultados también al momento del nacimiento. Y con relación al tema del consumo de agua, como muchos de estos casos, como la enfermedad de la diabetes, entre comillas, puede ser silenciosa, ya se percatan desde que empiezan a bajar de peso, empiezan a consumir mucho líquido, mucho alimento, pero así también lo eliminan. No suben de peso y en cambio tienen muchas ganas de orinar. Entonces, eso también le genera al cuerpo un desequilibrio en la pérdida no solamente de líquidos, sino también de electrolitos. Y por esa razón, muchos de los diabéticos tienen riesgo a enfermedad renal. Entonces, estar con la diálisis o hemodiálisis tampoco es algo agradable para estos pacientes porque hay mucho desgaste, fatiga, y no solamente es la persona, es la familia completa quien se llega a afectar, porque muchas veces tendrían que estar con los catéteres si se infecta, si hay una sepsis. Entonces, todo esto lo podríamos prevenir con una estructuración, con una personalización de una alimentación, pero de esa manera podría llegar a afectar desde el consumo de agua, que es importante que esta persona se mantenga hidratada, y normalmente nosotros recomendamos de 30 ml por kilogramo de peso. Entonces, cada persona, dependiendo de su estatura o complexión corporal o rutinas, porque por ahí estamos hablando con una persona que está empezando a hacer un poco de rutina de ejercicio, claro, su demanda va a ser totalmente distinta.
Entonces, cuando existe esa personalización, muchas veces la adherencia es mucho más eficiente, siempre y cuando tenga una buena comunicación también con su profesional de cabeza. No sé si he logrado responder tu pregunta. Agradecemos a nuestra participante, creo que la perdimos por ahí en nuestro Zoom de los participantes. Bueno, ahí dice que sí, ok. Vamos a habilitar ahora el micrófono de Sonia Apaza Cruz. Muy buenas noches, Sonia. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su consulta, por favor? Muy buenas noches, licenciado, y felicidades a la licenciada la que ha expuesto el tema. Yo me contacto desde la ciudad del Alto, del distrito 14. Mi pregunta es, mi mamá tiene diabetes, hace como 5 años que le han detectado, pero este año se ha ido a su rutina al médico recientemente y estaba tomando medicamentos. Ahora, ¿qué puede pasar si en el caso que mi mamá no está consumiendo la pastilla que le ha dicho, digamos, mi mamá por X razones ya en el centro no hay ese medicamento y a veces compramos nosotros y a veces se olvida comprar y ya no toma? ¿Qué consecuencias puede tener a largo plazo? Porque como no está tomando constantemente, la pastilla que ella que está consumiendo es metformina y quisiera saber qué consecuencias o causas le puede dar si es que no está consumiendo debidamente. Muy bien. Es necesario también poder adherirse a las recomendaciones que da el médico, porque dentro de los problemas que les señalaban es también muy recurrente escuchar eso de que no quiere consumir, no le gusta consumir medicamentos, lo ha dejado. Entonces, ciertamente, el médico también recomienda con la finalidad de mejorar esa sensibilidad a la insulina, favorecer mejor tolerancia. Y muchas veces, cuando la persona incluso no puede bajar de peso, también le permite, gracias a ese medicamento, favorecer esos resultados. Sin embargo, lo bueno es de que si bien ahora está con la metformina, no es que ha pasado a una insulina, que se requiere mucho más control. Entonces, de esa manera la insulina repercute, como decirlo, la cantidad de hidratos y todo. Eso quiere decir que la metformina no queda de lado, porque también se le va a recomendar ya sea previamente a las comidas y mejorará la tolerancia. Si no lo consume, si lo deja, pues al final los niveles de glucosa seguirán afectando a nivel de ya sean vasos sanguíneos pequeños. Entonces puede ocasionarse complicaciones a nivel ocular, puede llegar a perder la visión, puede llegar a afectarse sus riñones, puede empezar a tener baja sensibilidad en los pies. Entonces cuando tenga una herida va a ser mucho más fácil que también se pueda lesionar y no se pueda cicatrizar. Entonces, yo le sugiero que le haga caso normal al tema del médico, a la recomendación, pero de paso lleve una asesoría nutricional, lleve una estructura para que de esa manera esa relación con la comida lo pueda sostener fácilmente. Muchísimas gracias a nuestra expositora, como también a nuestra participante, Sonia Paza Cruz, que se conecta siempre desde la ciudad de La Paz. Vamos ahora rápidamente, habilitamos el micrófono de Magalí Yupanqui. Muy buenas noches, Magalí. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su consulta, por favor? Nuevamente habilitamos el micrófono de Magalí. Adelante, por favor, Magalí. Bueno, parece que estamos teniendo algunos problemas. Buenas noches. Ahora sí, buenas noches, Magalí. Nuevamente habilitamos el micrófono. Por favor, Magalí. Ya. Buenas noches, muchas gracias por la exposición. Yo quería consultar una parte importante, ¿no? Sobre personas diabéticas de tercera edad. ¿Qué ejercicios recomendarían que pueda hacer? Gracias. Bueno, en este caso, así como nos sugiere la OMS por diferentes tipos de grupos etarios o rutinas ya sea de leve, máxima o intensidad elevada, yo les sugiero siempre para los adultos que también se puedan llevar a la asesoría con el fisioterapeuta, porque de esa manera ellos también, hay algunos que tienen esa especialidad de deportología, pero dentro de lo que me resta, hay ejercicios con ligas. Hay ejercicios que le permite con su propio peso corporal hacer con ya sea botellitas con piedra. Ah, perfecto. La idea es de manera progresiva con su propio peso corporal, con las ligas. Perfecto. Porque muchas veces siempre están sentaditos. Entonces, o tienen dolores articulares y realmente también se ve buenos resultados cuando ellos empiezan también a tener esa agilidad, esa movilidad, porque
Si se quedan sentados, van a seguir perdiendo masa muscular, van a seguir sintiéndose cansados, débiles, pero si empezamos a estimular de manera progresiva, perfecto, se va a incluso mejorar la tolerancia a la glucosa. Yo sugiero ligas o con pesitas que se puede improvisar de 2 3 kilos. Ahora, una rutina como tal podría ser como indicaba con el fisioterapeuta o en su defecto también pasar clases de natación. Muchísimas gracias, licenciada, y también a nuestro participante que nos realizó su consulta. Tenemos muchas preguntas en nuestro Zoom, Lice. Vamos a responder, esperemos responder a cada una de ellas rápidamente. Habilitamos el micrófono de Nancy. Muy buenas noches, Nancy. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su consulta, por favor? Buenas noches, doctora. Mi nombre es Nancy Cali y me conecto desde La Paz. Mi consulta es, ¿qué relación tiene la hipoglucemia con la diabetes? En dos análisis consecutivos obtuve valores de glucosa menores a 60 miligramos sobre decilitro. Además, presento adormecimiento de las manos durante la noche. ¿Podría estar esto relacionado? Muchas veces dentro de los tratamientos ya para los diabéticos, a veces solemos incorporar algunas meriendas por la noche porque se da el efecto Somogy o el efecto ALBA que permite que el paciente pueda tener su glucemia muy por debajo porque también tiene una demanda dentro de la noche. Entonces, ciertamente también hay que darnos cuenta cuánto durante el día está realmente consumiendo carbohidratos. Porque si es muy estricto, pues al final ese va a ser el resultado. El cuerpo dice, ok, no es suficiente, empiezo a agarrar de las reservas. Entonces, ahí hay que verlo si se podría incluir alguna merienda nocturna que no sea muy compleja para evitar este tipo de síndromes que se habla el efecto Somogy o el efecto ALBA. Muchísimas gracias, licenciada, y también a nuestra participante que se conecta desde la Ciudad Maravilla, desde La Paz. Continuamos rápidamente y habilitamos el micrófono de Blanca Lilia Sandoval. Muy buenas noches, Blanca. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su consulta, por favor? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo me estoy conectando de aquí, de la Ciudad de México. Bueno, mi siguiente consulta es la siguiente. Yo tengo 53 años, a mí me detectaron apenas hace mes y medio resistencia a la insulina. Tengo 4.7 de resistencia a la insulina y el doctor me recetó metformina de 1000 miligramos y en la primer pastilla que tomé me sentí nefasto, incluso sentí que me iba a desmayar y ya no la seguí tomando. Eh, Bien, con lo que he escuchado, siento que si es resistencia a la insulina, con una muy buena alimentación y un buen proyecto de ejercicio, está bien, o sea, me puedo recuperar, no es necesario que tome el medicamento. Aparte Ya. porque veo que la metformina hace deficiencia de vitamina B12, etcétera, y yo no quisiera tener eso. Entonces, deseo aplicarme mejor con alimentación y ejercicio, pero no sé qué tanto estoy bien en mis dudas. Gracias. Muy bien. Acá hay algo muy interesante, que justamente había una paciente que igual estaba con metformina por la recomendación del médico y ahí con la estructura alimentaria, todo belleza. Pero si tú has notado como que me bajó demasiado la glucosa, también dale una llamada, dile, doctor, si hay que ajustar la dosis, porque créeme que aquel paciente que está con el tratamiento de metformina y la alimentación por un tiempo, porque no implica, eso no significa que vas a estar por años. Siendo así, si es que estuvieras por años, ahí recién, o sea, a partir del primer mes, empezaríamos la suplementación con las vitaminas B2 y B9 para igual prevenir alguna deficiencia de alguna anemia megaloblástica o perniciosa. Sin embargo, ayuda bastante, corazón. Es decir, 1 o 2 meses, pero después eso ya lo dejó y continuó con la alimentación. Entonces, a partir de eso, también hay suplementos naturales, el tema de la berberina, vitamina D, citrato de magnesio, selenio, zinc. A partir de cómo está su estilo de vida del paciente, qué alimentos podríamos incluir y qué no, porque de esa manera podríamos utilizar como que la estrategia de micronutrientes. Pero al final, yo te sugiero haz por un tiempo el tratamiento que te ha dado el médico, pero si te ha bajado de golpe, también habla con el médico y dile que quizás la dosis es muy elevada, pero por un tiempo ayuda bastante. Pero después eso no significa que vas a estar para toda la vida. Si fuera así, recién empezamos suplementación con otro micronutriente.
No sé si he logrado responderte. Muchísimas gracias, licenciada. Y también mandamos un Gracias. saludo muy grande a la Ciudad de México, que tenemos varios participantes que se conectan desde ese hermoso país. Vamos rápidamente a trasladarnos, por favor, licenciada, a nuestro Facebook Live, porque igual tenemos algunas consultas. De Noelia Alonso, le hace una consulta, le dice, ¿es lo mismo diabetes tipo 2 que resistencia a la insulina? Nos consulta. No, la resistencia a la insulina es el pasito para poder ingresar a una diabetes. Normalmente la resistencia a la insulina también la podemos evaluar a través del índice OMA-IR, que es usar el laboratorio de glucosa en ayunas con insulina. Esa sí es perfecta para poder determinar si estás con resistencia. Sin embargo, ¿cuándo te percatarías de que tienes diabetes? Comes mucho, bajas de peso, tomas mucho líquido, orinas demasiado. Y ahí es donde estás ya con diabetes. Pero la resistencia a la insulina va a ser principalmente tu cuello está negro, está café, incluso tus nudillos, tu codo, las axilas, tienes la circunferencia abdominal elevada. Hay mucho riesgo en tema de mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Entonces, de esa manera, estos factores pueden condicionar a que tengas una resistencia a la insulina que si no la tratamos a tiempo, si no la revertimos, puede llegar fácilmente a ser una diabetes. Muchas gracias, licenciada. Y bueno, respondimos la consulta de Noelia. Vamos a mantenernos todavía aún en nuestro Facebook Live, por favor, Lice. Y de Mica PM le hace una consulta. Buenas noches. ¿A una niña de 11 años con obesidad le puede dar diabetes, Lice? Tiene, a ver, tal vez una edad específica o puede darnos en cualquier edad esto de la diabetes? La diabetes no tiene una edad que respete. Realmente, si no hemos manejado incluso una alimentación complementaria adecuada, porque se ve hasta padres que le están dando en su biberón Coca-Cola a los niños o le están dando gaseosas para que se callen. Entonces, desde ahí nace esa relación, esas conductas que tienen con la alimentación, el poder refugiarse. Y por eso vemos en la niñez, en la adolescencia, que se están repitiendo los mismos patrones. Si no trabajamos, si no actuamos a tiempo con los adolescentes o los niños, fácilmente cuando sea adulto lo mismo va a repetir. Entonces, ahí es donde trabajamos estrategias donde la recomendación sería, mamá, no le quites la comida, no le bajes porque está en una etapa de crecimiento, de desarrollo. Ella necesita mejores nutrientes, no los alimentos ultraprocesados. Si le estás dando galletas, pipocas, gaseosas, en vez de eso, dale alimentos naturales, pero siempre manteniendo esa regla del 80-20 que nosotros manejamos en consulta, que es 80% lo que está en tu control, lo que el lunes a viernes lo estamos haciendo, 20% sábado y domingo, salgan a pasear, salgan, no sé si tiene un acontecimiento, un cumpleaños, déjala también que disfrute. Ella está en una etapa de desarrollo de poder reconocer su hambre real y su hambre emocional. Ya cuando somos adultos o somos adolescentes, ahí ya vienen pensamientos o comentarios intrusivos que nos dicen el cuerpo y todo eso, empezamos a ser más restrictivos. Entonces ella está en una temporada en la cual normal se puede revertir esa resistencia a la insulina o ese paso a una diabetes. Muchísimas gracias, Lice. Bueno, ya nos trasladamos a nuestro Zoom y pedirles también a nuestros participantes que deseen realizar sus consultas. En el chat estamos viendo algunas preguntas. Por favor, puedan perder el miedo y levantar la mano y realizar la consulta, porque vamos a habilitar el micrófono a todos los participantes que deseen realizar sus preguntas. Rápidamente habilitamos el micrófono de Friend. Muy buenas noches, Friend. ¿De dónde te conectas y cuál es tu consulta, por favor? Bien, buenas noches. Soy Josfin desde República Dominicana. No es una consulta como otra la maestra. Bueno, claro, es agradecerle por su excelente exposición. Pero bueno, es más al asistente de la academia sobre los certificados, ya que desde aproximadamente un mes no he obtenido los últimos 4 certificados porque cada vez que ingreso a la plataforma no me permite acceder, ya que me manda un error de servicio de la plataforma. Es decir, no me ha permitido. Los últimos 4 talleres que han ocurrido no los he obtenido porque cada vez que voy a ingresar no me deja.
Muchas gracias, Friend, por esa consulta hacia mí. Bueno, sí, comentarles también que hemos tenido algunos pequeños problemas con nuestra página web, pero a los participantes que no han podido obtener sus certificados, por favor, comuníquense con nuestro número, ya sea de Facebook, de WhatsApp, en el cual nos dejan su nombre con el que se han registrado en los diferentes talleres, ya sea en el taller número 235, 34, 33, 32. Y nosotros vamos a compartirles mediante un link de Drive para que puedan descargar sus certificados y tenerlo, porque los certificados que se registran lo tienen ahí, así que no se preocupen. Y muchas gracias, Friend, por esa consulta. Igual lo vamos a recalcar al finalizar el taller. Vamos rápidamente a dar paso continuando con nuestras consultas y habilitamos el micrófono de Miriam. Muy buenas noches, Miriam. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su consulta, por favor? Habilitamos nuevamente el micrófono de Miriam. Adelante. Buenas noches. Buenas noches, Eh, Miriam. tengo una pregunta para la doctora. Doctora, buenas noches. Quisiera saber si un paciente con enfermedad inmunitaria que consume corticoides, cómo causa, digamos, una diabetes? Belleza, Miriam. Al estar con los corticoides, al final genera, o sea, realmente nosotros tenemos que ver también la parte de cuánto de sal, sodio se aporte, pero también en la parte del conteo de carbohidratos es necesario. Muchas veces cuando es una enfermedad inmunitaria muy elevada, ya hablemos de un lupus, por ejemplo, las cantidades, las dosis son elevadas. Entonces, lo que pasa, la persona se empieza a hinchar más y uno dice, no, es que está subiendo de peso. Pero cuando ya empezamos a hacer el tema de medidas antropométricas, es también retención de líquidos por esa cantidad. Y por eso es que se desarrolla el síndrome de Cushing. Entonces, ahí realmente igual hay que ser un poco más estrictos con la parte alimentaria, pero es por la cantidad, la dosis elevada que se les da, porque es parte del tratamiento y se desarrolla, porque no hay esa buena tolerancia tampoco de la glucosa por efectos secundarios de la medicación. Entonces, normalmente esto lo vemos en tema de lupus, porque llega un punto en el cual se incrementa tanto la dosis porque no hay resultados que vayan mejorando, entonces se ve. De esa manera podría comentarte dentro de los casos que hemos visto. Muchísimas gracias a nuestra expositora y también a nuestra participante por realizar su consulta. Rápidamente habilitamos el micrófono del licenciado Luis Gualberto, que está realizando su consulta escrita. Vamos a darle la palabra. Muy buenas noches, licenciado. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su consulta, por favor? Nuevamente habilitamos el micrófono del licenciado Luis Gualberto. Muy buenas noches, licenciado. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su consulta, por favor? Buenas noches, doctora. Me comunico desde la ciudad de Cochabamba. Mi consulta es la siguiente. Yo padezco de diabetes hace 5 años, 6 años, pero me sugirieron una operación del bypass. Quisiera que me saque de dudas si eso es bueno o tiene algunas consecuencias para más adelante. Bueno, en ese tipo de situaciones, mm, lo que pasa que dentro de la operación, muchas veces lo que se notaba, lo que se indicaba de que muchas de las heridas, cicatrices que se van a ir presentando no van a ser tan favorecedoras. Desde mi perspectiva, contra respecto a ese tipo de situaciones, todavía no las he visto, pero si es que está todo controlado a medida, si usted es un paciente que ha sido toda la temporada su hemoglobina glicosídea ha ido en buenos niveles, pues es probablemente que el doctor lo vea positivo para esa situación, pero implica mucho la evaluación en el contexto en el cual usted está para recién como favorecer, porque también vamos a ver laboratorios como cómo está la coagulación, cómo están los niveles de vitamina K, entonces para que sea también eficiente la recuperación. Entonces, eso desde la perspectiva, porque todavía no lo hemos visto ese tipo de situaciones. Muchísimas gracias también a nuestro participante que se conecta desde la yacta querida Cochabamba. Rápidamente habilitamos el micrófono de Lourdes Liliana Villalba del Valle. Muy buenas noches, Lourdes, ¿desde dónde se conecta y cuál es su consulta, por favor? Nuevamente habilitamos el micrófono de Lourdes Liliana, por favor, adelante para que pueda activar.
Buenas noches. Buenas noches, adelante, Lourdes. Sí, me comunico desde Paraguay. Mi pregunta es, yo soy una paciente que tiene hipotiroidismo y me acaban de diagnosticar también resistencia a la insulina. Es para preguntarle a la doctora si puedo también revertir con una buena dieta y con ejercicios para no llegar a tener diabetes tipo 2. Esa es mi pregunta. Se puede controlar, porque ciertamente en este tipo de condiciones hay nutrientes críticos en el cual hacemos un poco más de enfoque, que es en tema de selenio, en tema de zinc, aparte de los otros minerales, porque estos sí hemos visto bastantes resultados en el sentido de ver mejorar la resistencia a la insulina por el tema del hipotiroidismo, que son más los nutrientes críticos. Sin embargo, se puede, si usted empieza a implementar el ejercicio, el deporte, la alimentación, gestionar emociones, porque muchas veces el hipotiroideo, como todo es lento, lo podríamos decir entre comillas, uno ya incluso deja de comer, pero aún así eso no es la solución. Entonces, si empiezas a adaptar toda esta estructura, perfectamente se puede lograr revertir. Entonces, hay dentro de nuestros casos resultados favorecedores que con toda normalidad hemos visto buenos resultados. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestra participante que se conecta desde Paraguay y también a todos nuestros participantes que se conectan desde ese hermoso país. Continuamos rápidamente y habilitamos el micrófono de Oscar Huachaya. Muy buenas noches, Oscar. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su consulta, por favor? Nuevamente habilitamos el micrófono de Oscar. Adelante, por favor, y hasta habilitó su micrófono. No, muy buenas noches, doctora. Mi consulta es la siguiente, ¿no? ¿Qué frutas serían las adecuadas para un paciente que sufre diabetes? O sea, ¿qué frutas estarían permitidas y qué frutas no estarían permitidas, digamos, para los pacientes que sufren estas patologías? Bien. Muchas Acá, gracias. perfecto. Acá hay un término muy interesante que debemos de aprender, que es el índice glucémico y la carga glucémica. Entonces, ciertamente hay alimentos, por ejemplo, aquellas frutas que sean a base de agua. Quiero que lo relacionen así. Ya sea sandía, ya sea uvas, ya sea quizás el tema de la papaya, como que le dicen, ok, esto lo vas a restringir. O en su otro caso, las frutas tipo B, que son densas, que son carnosas, plátano, la vas a dejar. Entonces, acá entra un punto en el cual el índice glucémico es la cantidad de azúcar que puede tener un alimento que al momento de consumirlo, cuán rápido puede ingresar a la sangre. Entonces, quiero que te imagines que tengo acá dos tazas. Una donde le voy a poner una cuchara de arroz y una donde le voy a poner una cuchara de azúcar. Si yo las diluyo, la que se mezcle más rápido es la que en 30, en 20 minutos ya estaría en sangre. Entonces, esto se relaciona, por ejemplo, ya sean mermeladas, jugos. Entonces, de este tipo, pues casi no los vamos a utilizar. Pero, ¿a qué utilizo este ejemplo? Esta avena trasnochada, podría decirse, es un carbohidrato complejo. Las frutas, al tener fibra, al ser carnosas y al poder incluirla con una proteína, con una grasa, hace que la digestión sea más lenta. Antes se prohibía, literal, no vas a consumir sandía, no vas a comer nada de plátano, te vas a subir, no vas a comer arroz, no vas a comer pan. Entonces el paciente ya llega a un punto en el cual dice, ¿y ahora qué voy a comer? Hay algunos alimentos en particular que te pueden resultar mucho mejor, pero también viendo en consulta, es como que esta persona no lo tolera de la misma manera como lo debería de tolerar esta otra. Entonces, uno se queda con la recomendación de que dentro de este índice glucémico hay factores que las pueden ayudar a controlar. Entre ellas se habla tipo de cocción, tipo de acompañante, y con esto nos referimos proteína o grasa, y tipo de cocción, porque muchas veces dicen, no, la zanahoria es mala. Entonces, ¿pero cuál es zanahoria? ¿La cocida, la rallada, la picada? Y en este punto he tratado como que de enfocarlo a estas personas que tienen una vida un poco más exigente y no tienen una buena rutina por las actividades que les demandan. Entonces, restringirle a él, no vas a comer zanahoria, que es quizá lo más rápido que lo puede consumir, para él también va a ser como que un bloqueo. Entonces, más allá de enfocarte en esas frutas, yo te sugiero cuánto realmente estamos consumiendo en el día, realmente es lo suficiente para ti,
Los tipos de preparaciones son un poco más variadas para ti y dependiendo de eso, perfecto, entonces lo puedes estructurar. En realidad, para mí no quedaría ningún alimento como que restringido de frutas, porque va a ir dependiendo de la cantidad, a con qué lo vas a acompañar, en qué tiempo lo vas a hacer. Entonces, de esa manera, el paciente aprende y dice, listo, puedo hacerlo de esta manera y no tengo restricción. Yo me quedaría con ese mensaje, pero es diferente perspectiva que cada profesional va a manejar. Pero con el fin de que esto sea adherible y que sea sostenible, nos ha resultado. Muchísimas gracias, dice. Rápidamente vamos a continuar habilitando nuestras últimas consultas para ya culminar nuestro bonito taller del día de hoy. Habilitamos el micrófono de Daniela Vázquez. Muy buenas noches, Daniela. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su consulta, por favor? Nuevamente pedimos que habilite su micrófono a Daniela Vázquez. Vamos a habilitar el micrófono. Adelante, por favor, ¿desde dónde se conecta y cuál es su consulta? Ah, Hablo de una cortita, entonces y de la cadera es medio que calienta de la cadera, o sea, es bien caliente, es bien tibio, eso, ¿qué enfermedades? No sé si se puede. Daniela, hemos escuchado un poco medio entrecortado, quizás tu consulta. Tal vez si podrías volver a repetirla, por favor. Buenas noches, soy del Alto. Una consultita. Conto que una de mi tía está enfermita y tiene, o sea, está de su pie, ¿por qué se hincha, o sea, su pie y está como le duele de su costado, si es medio así caliente, no sé, eso quiere hacer una consulta tal vez. Yo pienso que es esa enfermedad que están hablando de la diabetes, no sé, yo, no sé, esa consultita, no sé si me puede decir por favor la licenciada o la doctora. Esa es mi consulta. Entendí que el pariente tiene molestias, dolores, calores, ¿verdad? Sí, al parecer nuestra participante Daniela explicaba de que una tía tiene hinchazón en el pie más o menos y que tiene dolores, creo, es lo que estaba escuchándole. Perfecto. Bueno, yo considero que en ese caso debería de pasarse a la revisión médica porque cuando hay retención de líquidos, uno se puede dar cuenta, por ejemplo, en la parte plantar. Si se toca, si el dedo empieza a hundirse y contando 3 segundos no vuelve a su estado natural, está reteniendo líquidos. Entonces, eso ya es problema renal. Entonces, empieza a incrementar más agua, molestias, por ende, yo sugiero que vaya a mejorar al médico para que le haga el tratamiento y de esa manera no tenga molestias a nivel renal. Muchísimas gracias, Lice. Bueno, vamos a contestar la última consulta de María Carolina Barba. Muy buenas noches, María. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su consulta, por favor? Adelante, María, la podemos escuchar. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Yo me conecto desde la ciudad de Cochabamba. Mi pregunta es para la doctora. Yo tengo dos niños, pero yo estoy con duda de que ellos tengan diabetes. Uno, ellos tienen unas manchas, les aparecen cada que comen dulce o algo, entre las piernas les aparecen unas manchas negras y en ellos son notorios porque son blanquitos. Quisiera saber si es por diabetes o por algo más. Sí, totalmente. Si está saliendo en la ingle, sí. También es otra de las características. A otros les sale en las rodillas, en sus nudillos. Entonces ahí toca como que formar hábitos, corregir hábitos, mamá, pero no le restringas la comida. Están en desarrollo. Muchísimas gracias a nuestra participante y también a nuestra Lisa, que ya estamos llegando a nuestra última consulta de Milenka. Muy buenas noches, Milenka. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su consulta, por favor? Tipos de alimentos deberíamos de utilizar. Entonces, al QR que les compartí, les vamos a enviar las dietas, por ejemplo, un ejemplo de cómo podría ser su alimentación. Entonces, de esa manera ya van a poder como que distinguir, listo, podría ser estas mezclas, porque hay alimentaciones en particular que se hace para cada persona, pero
con el fin de igual agradecerles por su tiempo y escucharme y quedarse hasta acá. Esas personas que han escaneado el QR, entonces también les vamos a entregar. O en su defecto, le vamos a hacer pase al licenciado para que les puedan compartir a través de sus medios. Muchísimas gracias, licenciada. Sí, va a ser de mucha ayuda. De igual manera, vamos a compartir el número de contacto, las redes sociales, también la dirección, si desean ya una consulta más personalizada con nuestra expositora del día de hoy. Entonces, Lice, por favor, rápidamente vamos a habilitar el micrófono de nuestra última participante, Milenka. Muy buenas noches, Milenka. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su consulta, por favor, para poder culminar nuestro taller? Nuevamente habilitamos el micrófono de Milenka. Adelante, Milenka. Buenas noches, yo me encuentro de aquí de la ciudad del Alto y entonces mi consulta era para la doctora porque no sé si será adecuadamente preguntarle de esta situación, pero uno de mis parientes, su planta de su pie le arde como fuego, entonces pasa que cuando mete al agua fría sale como humo y qué problema o qué enfermedad debe ser, eso sería mi consulta. Yo le sugiero que vaya necesariamente al médico porque probablemente sí esté yendo a un daño renal porque de esa manera muchas veces se puede presentar. No es normal que haya retención de líquidos. Entonces el riñoncito no está empezando a trabajar bien y como retiene tanto líquido y para esa capacidad del pie es como que se va hinchando y para el cuerpo es alerta, dolor, molestias. Entonces yo le recomiendo que vaya al médico, probablemente le va a dar una medicación para que pueda eliminar esos líquidos porque tampoco es, listo, voy a tomar furosemida. No, no, no. Si uno exagera, también hace que el corazón empiece a latir y puede dar un paro también. Entonces, mejor el médico que a partir de los resultados, incluso laboratoriales, ya le va a poder orientar cómo podría llevarlo. Entonces, nosotros somos más profesionales en el área de nutrición, en el cual si enseñamos, planificamos, estructuramos y generamos nuevos hábitos a nuestros pacientes. Y en este tipo de casos también llevamos el asesoramiento o el apoyo con endocrinología, también llevamos el apoyo con psicología para que sea de manera integral para nuestros pacientes. Muy bien, muchísimas gracias, Lice. Bueno, ya para culminar, nos están pidiendo el QR. No sé si podemos rápidamente compartirlo, Lice, hasta que podamos, digamos, dejar unos cuantos segundos para que nuestros participantes le puedan tomar una captura o también anotárselo y así poder tenerlo también con el contacto de usted. Pero de todas maneras, decirle a todos nuestros participantes, bueno, ahí tenemos el QR a quienes deseen poder tomarle captura, escanearlo ya ahora mismo para poder ya tener una consulta con nuestra expositora del día de hoy. Pero de igual manera vamos a compartir su contacto como también sus redes sociales para que nuestros participantes puedan ya tener una consulta más personalizada. Bueno, de esta manera culminamos. Lice Talía, por favor, para cerrar nuestro taller, quisiera que nos brinde sus últimas recomendaciones y también el compromiso de volverla a tener muy pronto en la escuela con diferentes temas. También sabemos que usted es una profesional en nutrición y dietética, como también a nuestros participantes nos encanta mucho hablar sobre estos temas de salud. Por favor, Lice, sus últimas recomendaciones. Gracias a ustedes por el espacio. Estoy muy feliz de que también haya sido de manera bastante constructiva para ustedes y empiecen con pasos pequeños, pero empiecen. No esperen la perfección, porque si esperamos ese detalle, te vas a quedar donde siempre has estado. Empieza quizás incrementando un poco más de proteína, un poco más de fibra. Empieza haciendo un poco más de ejercicio con la finalidad, salgo porque me quiero distraer del trabajo, de la familia, viajo porque me quiero relajar, estoy haciendo meditación porque quiero estar tranquila conmigo mismo. Entonces, de esta manera, estos pequeños pasos permitirán de que también aquello que se pueda llevar estructurado como un programa que nosotros llevamos pueda ser mucho más sostenible. Educación. Indudablemente hay tanto en redes sociales, pero si tú quieres un acompañamiento personalizado en el cual tú puedas ver resultados en 3 meses, perfecto. Nosotros también te podemos acompañar a través del asesoramiento que normalmente lo llevamos online, en el cual llevamos educación de por medio con los diferentes temas. Ha sido un placer y hasta muy pronto nos volveremos a ver.